Les saludo con todo respeto y cariño y les comparto mi reflexión de fin de año que he titulado Examen Final, los pobres. Soy su servidor Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. Parto de estos hechos. Estamos a fines del año 2025 y es conveniente reflexionar sobre lo positivo y lo negativo de estos 12 meses. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué cosas buenas nos acontecieron? ¿Qué recordamos con agrado? Por lo contrario, ¿qué estuvo mal? ¿Qué querríamos que no hubiera sucedido? ¿Qué debemos corregir? Hay muchos puntos en que este examen de vida debe hacerse, pero quiero insistir en la necesidad de una revisión personal y eclesial sobre cómo ha estado nuestro amor a los que su situación coloca en pobreza. Comprendo que para algunos puede resultar molesto que hable tanto de esto, pero es la pauta para saber si vamos por el camino de Jesús, y es el examen que según San Mateo se nos hará al final de nuestra vida. ¿Qué pensar pues de todo ello? Sigo compartiendo con ustedes algunas afirmaciones categóricas del Papa León XIV en su exhortación Dilexite sobre el amor a los pobres. Meditándolas, haremos un buen examen de fin de año. Dice: la llamada del Señor a la misericordia para con los pobres ha encontrado una expresión plena en la gran parábola del juicio final, Mateo 25, del 31 al 46, que es también una descripción gráfica de la bienaventuranza de los misericordiosos. Allí el Señor nos ofrece la clave para alcanzar nuestra plenitud, porque si buscamos esa santidad que agrada a los ojos de Dios, en este texto hallamos precisamente un protocolo sobre el cual seremos juzgados. Las palabras fuertes y claras del Evangelio deberían ser vividas sin comentario, sin elucubraciones y excusas que les quiten fuerza. El Señor nos dejó bien claro que la santidad no puede entenderse ni vivirse al margen de estas exigencias suyas. Lo que dice la palabra revelada es un mensaje tan claro, tan directo, tan simple y elocuente que ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo. La reflexión de la Iglesia sobre estos textos no debería oscurecer o debilitar su sentido exhortativo, sino más bien ayudar a asumirlos con valentía y fervor. ¿Para qué complicar lo que es tan simple? Los aparatos conceptuales están para favorecer el contacto con la realidad que pretenden explicar y no para alejarnos de ella. Y sigue diciendo el Papa León: la Iglesia reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador pobre y paciente. Se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo. En efecto, habiendo sido llamada a configurarse con los últimos, en ella no deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia reconocieron en el pobre un acceso privilegiado a Dios, un modo especial para encontrar. La caridad hacia los necesitados no se entendía como una simple virtud moral, sino como expresión concreta de la fe en el Verbo encarnado. La Iglesia naciente no separaba el creer de la acción social. La fe que no iba acompañada del testimonio de las obras, como había enseñado Santiago, se consideraba muerta. Así pues, la caridad no es una vía opcional, sino el criterio del verdadero culto. Y sigue recordando el Papa: para San Agustín, el pobre no es solo alguien a quien se ayuda, sino la presencia sacramental del Señor. El Evangelio solo se anuncia bien cuando llega a tocar la carne de los últimos, y advirtiendo que el rigor doctrinal sin misericordia es una palabra vacía. Según San Basilio, dice el Papa, para estar cerca de Dios hay que estar cerca de los pobres. El amor concreto era criterio de santidad. Orar y cuidar, contemplar y curar, escribir y acoger, todo es expresión del mismo amor a Cristo. Los pobres no son un problema que resolver, sino hermanos y hermanas que acoger. Para San Bernardo, la compasión no es una opción accesoria,
sino el camino real para seguir a Cristo. Sigue diciendo el Papa, la caridad cristiana, cuando se encarna, se convierte en liberadora. Y la misión de la Iglesia, cuando es fiel a su Señor, es siempre proclamar la liberación. Cuando la Iglesia se arrodilla para romper las nuevas cadenas que aprisionan a los pobres, se convierte en signo de la paz. Para la fe cristiana, la educación de los pobres no es un favor, sino un deber. Los más pobres entre los pobres, los que no solo carecen de bienes, sino también de voz y de reconocimiento de su dignidad, ocupan un lugar especial en el corazón de Dios. Son los preferidos del Evangelio, los herederos del reino. Es en ellos donde Cristo sigue sufriendo y resucitando. Es en ellos donde la Iglesia redescubre la llamada a mostrar su realidad más auténtica. Y termina diciendo por ahora el Papa, los más pobres no son meros objetos de compasión, sino maestros del Evangelio. No se trata de llevarles a Dios, sino de encontrarlo entre ellos. Servir a los pobres no es un gesto de arriba hacia abajo, sino un encuentro entre iguales donde Cristo se revela y es adorado. Por lo tanto, dice el Papa, cuando la Iglesia se inclina hasta el suelo para cuidar de los pobres, asume su postura más elevada. Termino diciendo, ¿qué hacer? Cuando tú y yo nos presentemos ante el juicio final, nos van a preguntar qué hicimos por los presos, por los migrantes, por los enfermos, por los que carecen de bienes. En este año que termina, ¿qué hicimos por ellos? Ojalá que el año próximo seamos más cristianos en este amor preferencial. Que el Espíritu Santo y la Virgen María nos ayuden, que tengamos un feliz año 2026 de acuerdo con la palabra de Dios.